A ver, pero yo quiero saber primero de dónde viene la inspiración de ese tema. O sea, no haya sido que anduvieras en algún lugar allá, que te tocara santo, que te diera ahí alguna fibra sensible. Pues les da el anuncio, ¿no? Este es el hecho real según los evangelios. Él les dice, están cenando a todo dar, y les dice, oigan, nada más uno de ustedes va a traicionarme. Ay. Está buenísimo. No hay ningún registro de que Jesús haya estado cerca de las ciudades grandes. Órale, eso no sabía. Él andaba en los pueblos, en rancherías. Y como cierto presidente. Cierto líder de cierto movimiento. Líder de cierto de regeneración. La noche se sentía espesa. El ambiente en el cenáculo era peculiarmente incómodo a pesar de estar en una cena entre grandes amigos que, para ese entonces, ya se percibían unos a otros como hermanos. En el corazón de Judas ya había sido sembrada una idea tan peligrosa como persistente, la de la traición. Durante la cena, Jesús, con una voz profunda y solemne, volteó a ver a cada uno de sus discípulos y dijo, «Uno de ustedes va a traicionarme». No supieron a qué se refería y le preguntaron quién de ellos haría algo así. Jesús le entregó un pan a Judas Iscariote y sentenció, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Jesús salió junto a 3 de sus apóstoles y caminaron hacia el monte de los Olivos. Fue una caminata en silencio en la que una tristeza honda les caía encima. Llegaron a un huerto llamado Getsemaní y Jesús se alejó de ellos para orar. Se postró rostro en tierra y con el cuerpo empapado de un extraño sudor de sangre, dijo, «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Los discípulos se quedaron dormidos y Jesús esperó por horas a que Judas apareciera, pero no lo hizo. No apareció Judas, ni ninguna tropa de soldados, ni los guardias de los sacerdotes, ni fariseos. No hubo antorchas, gritos, lámparas, espadas. Lo único que tocó a Jesús esa madrugada fue la luz de la luna de abril. Al otro día, uno de los 12 llegó a donde estaba Jesús y le dijo, «Maestro, encontraron a Judas, está muerto colgando de un árbol». Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Pues mis queridos amigos, estamos ya en el episodio 7 de Tiempos Imposibles. Este podcast basado en ucronías. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes en la mejor ciudad de este país. Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Vengo directo de Ciudad Zapopan. Y de hecho creo que aquí también es Zapopan, ¿eh? Sí es cierto, grabamos en Zapopan. De hecho, creo que aquí es Zapopan. Entonces no te moviste demasiado. Vengo directo de aquí mismo. Oigan amigos, pues episodio 7 ya. Hemos tenido 6 episodios de diversos temas nacionales, internacionales, de la historia de la humanidad. Hoy ya escuchamos, hoy vamos a hablar de un tema religioso que nos impacta a todos, o creamos o no. Pero yo quiero saber primero de dónde viene la inspiración de ese tema. O sea, no haya sido que anduvieras en algún lugar allá, que te tocara santo, que te diera ahí alguna fibra sensible. Sí, pues fíjense que como algunos de ustedes pudieron ver, como me casé, salí de luna de miel y uno de los lugares a donde fuimos fue a Israel y recorrimos Tierra Santa. Y sí es una experiencia impresionante. Si creas o no, digo en mi caso, yo sí mi fe es católica, ¿no? Pero aunque no creas, creo que es un lugar que hay que ver. Recorrerlo, estuvimos paseando por la región del norte, en Galilea, Nazaret, toda esta región en el mar de Galilea, y luego también estuvimos en el sur, por Belén, Jerusalén, fuimos al río Jordán, fuimos al Mar Muerto. Entonces como que todas estas
como que ciudades que escucha uno desde niño, ¿no? Yeah. Lugares pues que oyes mencionar a tu mamá, a tus tías y todo, Sí. pues ahí anduvimos y sí es muy, muy impresionante. Al padrecito ahí contando las historias. ¿Y está muy impregnado del tema religioso? ¿O? Totalmente, pero no solo del cristianismo. Sí, claro. O sea, hay un ambiente muy, muy fuerte del Islam, obviamente en Jerusalén de los judíos, y del cristianismo, y una mezcla rara del cristianismo porque tú ves árabes cristianos, ¿no? Sí. Estuve hablando con uno de ellos y le preguntaba sobre sus tradiciones, culturas y cosas de su cultura. Y es muy curioso porque se casan como cristianos, pero respetan ciertas tradiciones de los árabes, que normalmente las ubicas con los musulmanes, Yeah. ¿no? Entonces, y además, pero con los cristianos más ortodoxos, ¿no? Sí. O sea, no como el catolicismo que nosotros conocemos, mucho más laxo. Pero bueno, amigos, gracias por estar aquí, a quien nos ven, nos escuchan. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Pablo Hernández Mares. Y les damos la bienvenida a este episodio 7 de Tiempos Imposibles. Pues bueno, vamos a platicar un poco del hecho real. Ya escuchamos el texto crónico. Es un pasaje que viene en los evangelios, de hecho en los 4 evangelios canónicos, ¿no? Sí. Se describe, ¿no? En el de Juan es un poco más descriptivo, pero en los otros 3, que son los evangelios sinópticos, también está descrita la traición de Judas, ¿no? Maestro que es sinóptico. El que Señor canónico Tiempo. que era canónico. Sí. Hay muchos evangelios, ¿no? De esos evangelios se dividen en los canónicos, que son los que acepta la iglesia. Ok. Son 4. Y los apócrifos, que son los que no acepta la iglesia católica y cristiana, ¿no? Ya. Entonces, dentro de los evangelios canónicos, que son los 4 que sí acepta el cristianismo y en los que está basado el Nuevo Testamento, que son, básicamente es una compilación de vivencias y anécdotas de la vida de Jesús, ¿no? Esos son los evangelios. Dentro de esos evangelios se separan entre los sinópticos, que son Lucas, Mateo y Marcos, y el no sinóptico, que es el de Juan, ¿no? Los sinópticos son esos 3 porque entre ellos se coinciden en cosas. Casi todo está descrito en los 3. Juan es el que es un poco diferente, ¿no? Por eso, pero los 4 están aceptados por la iglesia, ¿no? Ya. Entonces, bueno, este episodio que les narré, no sé si están familiarizados con el hecho histórico, pero lo que sucedió es Jesucristo a los 30 años comienza a hacer su vida pública en una región que era perteneciente pues, al Imperio Romano, Claro. ¿no? El Imperio Romano en ese momento pues era pagano, politeísta, Sí. ¿no? Y en esa región que era Samaria, Galilea y abajo Judea en el sur, que es la cuna del judaísmo, existía pues la religión judía, ¿no? Jesús llega a revolucionar la forma de pensar de ese momento porque llega con un mensaje de paz, ¿no? Un mensaje de perdón, un mensaje de un Dios cercano, un mensaje de un Dios amoroso que perdona, que absuelve los pecados y que, lo más importante de todo, que lo había designado a él como su hijo, la encarnación de Dios en la tierra. Entonces eso... Como que todo bien, ¿no? O sea, como, sí, paz. y yo, ahí traigo Un as pase bajo la directo. manga. By the way, soy Dios, ¿no? Sí. Entonces, Jesucristo empieza a los 30 años de edad a hacer esta vida pública. Como millennial, empezó a chambear a los 30. Oye, No, ¿qué pero- hacía antes? Pero chambeaba desde antes porque ¿De qué se mantenía? era carpintero. ¿Quién es le verdad, depositaba? Era carpintero. Era carpintero, pero curioso que para esos años, pues, el ser carpintero en esa región significaba más bien ser albañil. O sea, Ok. las construcciones eran de piedra, no había gran cosa de madera. Claro que hacían uno que otro mueble de madera, Claro. pero los carpinteros de aquel tiempo, como José, su papá,
y él lo que hacían era el oficio de albañil. Nada más que con el paso del tiempo la traducción de la palabra de carpintero lo ubicamos más con madera, porque eso ahora significa, pero en ese tiempo Jesús más bien era como un albañil. Y que están todas estas historias, ¿no? De que en su juventud se fue a la India y que conoció al Maharishi, no sé qué. Todo eso es todo lo que no acepta la iglesia. Claro, ¿no? claro. Sí, de hecho en los evangelios apócrifos hay cosas como que milagros muy fantasiosos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otros milagros que sí no son tan, pero eso sí como que los aceptan, ¿no? Pero bueno, el momento exacto de la traición de Judas fue en la última cena, ¿no? Este cuadro famoso de Da Vinci principalmente y todas las demás interpretaciones de la última cena, lo que hace es la última cena donde Jesús está con sus apóstoles un día antes de que lo entregue Judas. Sí. Entonces el cenáculo es el lugar donde cenaron, ¿no? Y Jesús ahí en la última cena, pues les da el anuncio, ¿no? Este es el hecho real según los evangelios. Él les dice, están cenando a todo dar, y les dice, oigan, nada más uno de ustedes va a traicionarme. Ay. Está buenísimo. O sea, es como que puedes empezar la película ahí, ¿no? O sea, puedes empezar la película ahí y luego ya vas cambiando. Sí. Además 3 años antes. Pinche cenáculo, o sea, llegas y le dices ahí a la hostess, oye, dame una mesa para 26 personas. Porque además todos se sentaron de un solo lado. Sí. Fíjense que también tuve la oportunidad de ir al cenáculo. ¿Y hay mesas de 26 personas? No hay mesas ya. Entonces llegan. O sea, pero hacia ahí, o sea, ¿dónde cenaron? ¿Dónde cenaron? Supuestamente. Yo tengo un amigo que le dicen el cenáculo. Bueno, les voy a decir por qué. Entonces ahí están ellos y Jesús les dice: alguien de ustedes va a traicionarme. Oye, y ahí la vibra, ¿qué onda, güey? Pues es que. O sea, ahí estuvo el Hijo de Dios. Sí, está muy cabrón. No, ahora, la vibra más cabrona en todo lo que recorrimos de Israel. El sepulcro. Es el Santo Sepulcro. Entonces, es muy fuerte entrar. O sea, porque además tienes que entrar. En aquel tiempo las tumbas eran como la tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. Tenía como 2 cámaras y la segunda cámara solo la puerta es muy chaparrita y solo ese espacio como para que entres como arrodillado, ¿no? Y solo era un espacio para meter el cuerpo. Ya. Entonces de que entras, ya entras agachado, postrado. Pues ahí, ¿no? Y está la plancha o el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Y sí es una vibra muy, muy, muy fuerte. En general, estar ahí, ves, el Santo Sepulcro es como una iglesia. Ahí mismo está el Gólgota, donde lo crucificaron. Está como varias cosas. Pero dentro de ese templo está dividido en 6 facciones cristianas, ¿no? O sea, están los griegos ortodoxos, están los católicos, están los etíopes, están los coptos. Entonces ves una mezcla de cristianos muy loca. Porque uno acá en México, pues lo que ves más comúnmente, pues son los católicos. Y ya hasta ver protestantes como que rarón, ¿no? O sea, como... Pero allá sí es una mezcla muy, muy rara porque no dejan de ser cristianos, creemos en el mismo fundamento. Pero sí... Con diferencias ahí entre ellos. Pero bueno, entonces están ahí. Jesús les dice, uno de ustedes va a traicionarme. Todos se sacan de onda porque para ese momento eran para empezar eran sus 12 followers los más acérrimos, ¿no? O sea, los que él escogió. O sea, de entre todos los discípulos y toda la gente que siguió a Jesús en esos 3 años de vida pública, él escogió a esos 12. Fan verificado. Exacto, fan destacado, ¿no? Como en el Facebook. Y Judas, además, él era el tesorero del grupo. O sea, Judas manejaba el varo. Judas manejaba el dinero de ahí del grupo, de Jesús y de los apóstoles. O sea, sí tenía un rol como tenía era el CFO de Jesucristo. Era facturero. Exacto. Ya se le veía. Ya se le veía ahí. Se le veía la traición. Y Jesús, todos le empiezan a preguntar, pues, ¿seré yo?
¿Seré yo? ¿Seré yo? Está bueno. Y le dice Judas, ¿seré yo? O sea, él mismo lo pregunta. Judas ya lo había hablado antes con él. Judas ya sabía, porque Judas ya lo había acordado con los sacerdotes. Y Jesús le da moja un pan y le dice como, a quien yo le entregue este pan. Sumín. Ajá. El pan está hablando. Imagínense que lo incómodo, ¿no? Así de... Sí. Y le da el pan y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, como que Jesús, él ya sabía lo que iba. Judas se para y se va. Y se va. Y lo que pasa es que ellos salen de la cena, acaban de cenar, o sea... Pero pues entonces ahí ya se devela la traición. Sí, ya todo el mundo sabía. Entonces Jesús... Pero no habían acabado de cenar. O sea, fíjate. Estaban en el postre. O sea, son aquellos tiempos donde te morías a los, ¿qué? ¿35? Pues tal vez. Sí. Sí. Y no podías comer muy bien. Vivías en el desierto y juntaste lana cierto tiempo para ir al cenáculo. Te van a traicionar, pero está cenando. Está ahí vinito. Ya sabes que él ya sabía que era la última cena. O sea, ahí se acababa la historia de su vida terrenal, ¿no? Entonces se va al Monte de los Olivos, al huerto que se llama Getsemaní, que también fui. Y todavía hay árboles de hace más de 2000 años. Olivos, sí, ¿no? sí. Son olivos. Son olivos, sí. Sí, Son olivos. Sí, duran. Sí. Qué impresión. Y entonces se va con otros 3 de los... Solo Jesús y otros 3. Y él les dice, pues quédense aquí porque yo voy a ir a orar. Y ahí Jesús entra en una crisis muy fuerte de que él no quiere. Y los evangelios dicen que suda sangre, ¿no? O sea, que ya tiene un nivel de tensión tan cabrón que suda sangre. Y pues al ratito llega el Judas con la guardia, con las tropas, la guardia de los sacerdotes. Esa escena es la onda, güey. Sí. Porque aparte es el beso, güey. Sí. Esa onda es ni Scorsese, güey, ¿no? Pues Coppola en El Padrino 2. No, bueno, ahí sí, hay sí, un beso bueno, de traición con Fredo y Michael. Ahora, vale la pena decir que, para quien no lo sabe, la traición fue a cambio de 30 monedas de plata. Sí, eso. ¿No era oro? Ni siquiera. No, era platita. En teoría, con esas 30 monedas compró un campo. O sea, ya hizo todo, güey. O sea, alcanzó a todo. Ya. Y llega Judas, está Jesús, le da un beso Judas a Jesús. Y entonces ya saben que es él, porque la guardia romana y de los sacerdotes que fue por él no lo ubicaban. Eso sí yo no me lo creo, güey. No, o sea, güey, eres el líder, güey. O sea, eres el ícono, todo el mundo te sigue, haces ahí. Sí, anduviste 3 años ahí haciendo Sí. un desmadre y todo. Ese sí está Ahora, pasado. ahí te va. Lo quisieron hacer mucho escenografía. Yo creo que hay 2 cosas que hay que tener en cuenta en ese contexto. Una, en aquel tiempo, en esa región solo había 2 ciudades grandes, importantes, que ni aún así eran grandes ciudades para el emperador, ¿no? En ese tiempo Tiberio era el emperador del Imperio Romano. Sí. Y el gobernante local, que era hijo de Herodes, de esa región, mandó a hacer una ciudad que se llama Tiberíades, en honor a Tiberio. Y había otra ciudad, existen, que se llamaba Séforis. Esas eran las 2 ciudades grandes que Roma le importaban, ¿no? Jesús nunca fue, o no, al menos no hay ningún registro de que Jesús haya estado cerca de las ciudades grandes. Órale, eso no sabía. Él andaba en los pueblos, en rancherías, güey. Y como cierto presidente. Cierto líder de cierto movimiento. Líder de cierto de regeneración. De cierto culto que también conozco. Entonces, él no iba a las ciudades, él se quedó en el pueblo y pues en aquel tiempo pues, no había gran cosa de comunicación, ¿no? Entonces, probablemente a Roma, de hecho, ya después, que no voy a ahondar en eso porque no da mucho tiempo aquí, pero cuando Pilatos lo juzga, él es como, pues, ¿quién es este que me han traído? O sea,
Sí, ¿Nosotros como, qué, cabrón? Nosotros somos el Imperio Romano. ¿Quién es este pueblerino que es albañil que anda diciendo que...? Y Pilatos, él dice, yo no encuentro culpa. O sea, para mí... Me lavo las manos. Para mí... Ese está perro, güey. Si quieren, juzguen ustedes porque yo no encuentro culpa en este hombre. O sea, le importaba tan poco a Roma lo que estaba haciendo Jesús en ese tiempo que es probable que sí haya sido solo importante para los sacerdotes judíos porque era un señor que decía que era el rey de los judíos, ¿no? Entonces como que decía, ¿cómo que tú eres el rey de los judíos y yo soy judío y tú eres un pueblerino, un albañil, ¿no? Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Acaba de anunciarse la elección del mexicano Juan Sandoval Íñiguez como el sacerdote rey o Tlamatcasqui supremo del culto religioso más importante de América y parte de Europa, la religión azteca. Líderes del mundo, como el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, le han enviado ya mensajes de felicitación. Entonces, pues bueno, en nuestra ucronía de hoy, Judas nunca llega. ¿Qué pasó, güey? Jesús está ahí esperando, él ya sabe lo que le va a pasar y Judas no llega. Entonces, pues bueno, para comenzar, ahora sí con la ucronía y me gustaría que habláramos más de los potenciales escenarios de si Judas no traiciona a Jesús, ¿qué habría pasado? Yo traigo 3 propuestas de posibles alternativas, ¿no? Y otras que seguramente van a salir porque, a ver, tenía tesorero, ¿no? Sí. O sea, seguramente había un tour manager, porque si estás yendo de pueblo en pueblo, tiene que haber un tour manager avanzada y todo esto. Pedro es mi sospechoso, güey. ¿De qué? Pues, o sea, también ahí de algo. ¿De algo? Sí, o sea, Pedro era una figura muy pero importante ahí te va. para Jesús. ¿Cómo no vas a tener también un jefe de seguridad? O Que sea, de hecho, alguno de ellos debió de haber sido el jefe de seguridad y no hizo su chamba. en el hecho real, cuando llegan a la guardia de Getsemaní, Pedro sí, se para, saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos. Es cierto. Eso no es sabía. cierto. Y Jesús le pega la oreja Ok. y le dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada, ¿no? Entonces, que sí, o sea, Pedro era su chief of staff, era jefe de seguridad. Sí. Era como... Delfín. Era el manager. Era como ese roadie que él hace de todo, ¿no? Ajá. Sí, entonces, lo primero es, imagínense que esto no pasa, que la traición no se da. Jesús ya es quien era. Jesús al otro día se entera que Judas, pues no sé, tal vez por la culpa o lo que sea, se ahorca y no lo traicionan, ¿no? El escenario 1 es Jesús se va de Israel, de lo que era Israel, porque en ese momento no se llama así, donde no es a un lugar donde no es perseguido y desaparece de la vida pública. Ok. ¿No? Algo al este, quizá al norte, tipo Rusia. Sí, podría irse para allá, ¿no? Podría irse o inclusive a Egipto, regresar a Egipto, ¿no? Ya. En ese tiempo tenía poco que esa región había dejado de ser territorio egipcio, ¿no? Ahora ya era del Imperio Romano, pero antes toda esa región, que era la región de Palestina, pues pertenecía a Egipto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría con el cristianismo, no? O sea, Jesús tuvo 3 años de vida pública, tiene una especie de amenaza, de atentado sin que se concrete, y él mejor desaparece, ¿no? La enseñanza quedaría, ¿no? Uh-huh. O sea, y seguramente algunos por ahí pudieran seguir con la palabra, pero pues tal vez como una religión menor, no sé, como algo ahí muy simbólico. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que de todos modos, al final, conforme se fue desarrollando la historia, las religiones monoteístas se impusieron. Sí. Entonces, si no hubiera sido predominantemente el cristianismo, ¿cuáles pudieran haber sido las predominantes?
Justo ese es el primer punto que quiero tocar acá, porque si este fuera el escenario de que Jesús se va de la vida pública y ya no pasa nada, pues lo más probable es que el cristianismo no prosperaría. Y entonces, si el cristianismo no se da como tal, de entrada la realidad que vivimos ahora sería completamente distinta y habría sido muy distinta todo este tiempo, ¿no? Lo primero que hay que tener considerado es que nuestra era no se contaría como se cuenta. Buen punto, buen punto. Sí. O sea, no viviríamos en el año 2023 después de Cristo. En el 4000 y cacho como los judíos, ¿no? Exacto, sí. O quién sabe cómo estaríamos contando. Sí. O Roma, ¿no? El año de la fundación de Roma, ¿no? Que tenía En ya aquel varios tiempo años. el calendario que se usaba era el romano, claro. ¿no? Que inclusive empezaba el año en marzo, el último mes del año era febrero. Entonces, de entrada, nuestra percepción del tiempo, yo creo que sería pues distinta, ¿no? Completamente distinta. Lo segundo que quisiera que platicáramos es no prevalecería una religión tan predominante como lo ha sido el cristianismo a lo largo de todos estos años, pero pues hay un vacío ahí, ¿no? O sea, claro que en todos lados había religiones y cultos y lo que sea, pero ¿qué habría pasado? O sea, probablemente el judaísmo hubiera crecido más, no sé, ¿no? Porque el Islam sucedió hasta el siglo VII. O sea, Mahoma vivió en el 600 y tantos. Entonces el Islam tardó en llegar. Ok. Cuando el Islam empezó, el cristianismo ya tenía 600 años de que Jesús había nacido y muerto, y 300 años de que se institucionalizó oficialmente como la religión del Imperio Romano. Claro. ¿No? Y que además... Que ese fue un buen empujón, Sí, sí, pues lo legitimó y le dio así todo el... ¿no? Pero ahí, fíjate, del Islam, que también es una religión abrámica, o sea, también está basada en pues así se le llama, religión abrámica por la parte de Abraham. Sí, que son las tres grandes monoteístas, Testamento. ¿no? Pero además, contrario a lo que decía hace rato, pues sí, queda la enseñanza y queda ahí guardado lo que dijo Jesús, pero el mito fundacional del cristianismo es la crucifixión y la resurrección. Sí. Entonces, sin eso, pues era ahí una corriente del judaísmo, era pues algo ahí que pudo haber medio prosperado o transformado un poco alguna parte del judaísmo, pero no, pues no como un mito fundacional cristiano. Yo creo sinceramente que se hubiera perdido. A lo mejor estaría medio descrito en algún lugar, pero de entrada no creo que hubiera habido evangelios, porque tú lo acabas de decir, la fe del cristianismo se basa en que Jesús resucitó. Pero el otro día leí que, por ejemplo, la Navidad es más popular, güey. O sea, Navidad es en todo el mundo y en China, güey. O sea, y la Pascua y la resurrección como que no termina, que es el centro. Pero eso es muy contemporáneo. Sí, pues, porque realmente las fiestas, no era fiesta, la celebración solemne era, o sea, acuérdate todavía en España, por ejemplo, es marketing. Con los del Ku Klux Klan desfilando en Sevilla y todo esto cargando ahí la Dolorosa y no sé cuánta cosa. O sea, sí es así como súper fuerte. Sí. Yo creo que no hubiera habido cristianismo. Y eso cambia completamente nuestro mundo. Sí, primero, en la parte histórica, el cristianismo sí es una religión, sí es una religión monoteísta, sí nos ha forjado la fe a gran parte del mundo, pero también más allá de eso es la identidad de Europa. Totalmente. O sea, Europa adoptó el cristianismo como su modo de vida, como su modelo de estructura. Claro. El Papa cobró una fuerza tremenda más que cualquier gobernante. Él los nombraba. Él los nombraba. Sí, tal ¿no? cual. O sea, ¿cómo se dice, güey? Los coronaba. ¿no? Él coronaba a los reyes reyes, de Europa, emperadores, todo.
Ahora, algo bien interesante es, pues Europa no tendría esa religión. Pero algo que sí estaba pasando era los vikingos y todos los pueblos nórdicos venían bajando. Sí. De hecho. Y ellos eran una religión politeísta y tenían fuerza y venían conquistando, y la única forma en que los detuvieron fue porque existía el cristianismo que inventó Inglaterra. O sea, el cristianismo fue lo que acuñó lo que hoy es Inglaterra. Y gran parte de Europa. Pero el cristianismo le dio forma a Inglaterra, e Inglaterra fue el que le puso un alto a los vikingos. Pero imagínense que no pasa, que no hay cristianismo, que la religión está ahí, cada quien en sus pueblos. En ese momento no había un mundo globalizado, no había acceso a información, nadie sabía en qué creía el de 3,000 kilómetros para allá. O sea, entonces probablemente se hubiera quedado así fraccionado esos grupos de religiones como random, ¿no? Y entonces los nórdicos hubieran ido bajando. Pero en algún momento después, cuando Mahoma y el Islam se expandió súper rápido, probablemente más rápido que el cristianismo. Totalmente. Y entonces el Islam venía del otro lado, güey, ¿no? Lo que se interpuso entre los nórdicos y el Islam fue el cristianismo. Y el cristianismo libró batallas en el norte y en el este con ambos religiones, ¿no? Ese enfrentamiento hubiera sido Islam contra vikingos. Güey. Muy intenso, porque eran muy guerreros ambos, sí. ¿no? Muy sanguinarios también. Sí. Y por distintos intereses, porque en el Islam sí es una expansión religiosa. Sí. Y en los vikingos no era una expansión de tipo religioso, No, sino de tipo comercial, Sí. De conquista, de tener más tierras. Exactamente. De exploración, porque incluso se dice que llegaron a Canadá. Claro. Aunque sí se ganaban, ¿no? O sea, si morían en batalla, ¿no? Iban con Odín, Valhalla. ¿no? Sí, al Valhalla Entonces y era una Odín. onda de, pues, más guerra, mejor, cabrón. Sí, eran religiones, me refiero a las nórdicas, eran creencias más basadas en la guerra que en la paz, ¿no? Entonces, habría sido muy interesante ver cómo habría sido un enfrentamiento entre musulmanes y nórdicos. Pero además, o sea, cuando hablas de los nórdicos, yo no lo identifico como una sola religión, sino como un conjunto de tradiciones y creencias celtas, todo esto. Luego también la parte de Rusia, que también como que los nativos de ahí tenían su propia creencia, eslavos, etcétera. Y los musulmanes, no sé si en esa época ya estaban divididos, pero eran uno solo o dos corrientes, pues sunitas y chiitas y listo. Sí, y además venían con una fuerza de conquista tremenda, tremenda. O sea, de hecho, para el año 1000, o sea, solamente 400 años después o menos de 400 años después de que Mahoma ya había subido al cielo, porque Mahoma también en Jerusalén está el lugar donde subió al cielo. Todos, ¿no? Pues. Como que ahí era... Sí, claro, pues ahí es el ombligo del mundo. Entonces, 300 y tantos años después, Saladino ya había conquistado Tierra Santa, ya había sacado al Imperio Romano de ahí, ya le habían dado en la madre a todo el cristianismo de esa zona. Ya. Es por eso que las cruzadas pasaron, ¿no? Las cruzadas que... Recuperar. Para lo que quería el cristianismo... Que para ese entonces el cristianismo ya se había dividido por primera vez, ¿no? O sea, ya había... de Oriente y Occidente. Exactamente. Sucedió el primer cisma donde los católicos dijeron, no, nosotros somos los verdaderos descendientes del cristianismo de Jesús. Y los protestantes dijeron, no, bueno, más bien el Oriente dijeron, los ortodoxos dijeron, no, nosotros somos. Para ese momento los ortodoxos ya estaban mucho más golpeados porque el Islam, los musulmanes metieron ahí. Los sacaron de la Tierra Santa y se pusieron a gobernar ellos, y además los musulmanes fue una religión que totalmente
como lo fue también en el cristianismo en muchos lados, pero en ese momento me refiero ahí, erradicó completamente las creencias del cristianismo. Sí. ¿no? Entonces, los líderes de la iglesia ortodoxa le piden al Papa ayuda para, oigan, pues hagan paro, güey, ¿no? Tenemos que recuperar la Tierra Santa. Y el Papa entre benevolencia, pero también en su forma de decir, ya ven cómo si somos nosotros los elegidos, convoca a las cruzadas, ¿no? Y les dice, oigan, va a haber indulgencias para todos, ¿no? No les da lana, les vamos a perdonar sus pecados. Para siempre, vitalicio. Plan Premier. Plus. Plus, indulgencias plus para todos. Vamos a recuperar la Tierra Santa. Y las cruzadas fueron una serie de campañas militares para recuperar la Tierra Santa, que de las 8 oficiales que hubo, solo 3 tuvieron éxito. Sí, las otras ahí que llegaban a los puertos ahí en Nápoles y ahí se gastaban la feria, ¿no? Cosas así. Y todas las demás, cuando llegaban a pelear con los musulmanes, volvía a ganar Saladino y luego los descendientes de Saladino, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco hubiera habido. No hubiera habido cruzadas. Y yo lo que creo, mi ucronía en este escenario donde Jesús no sigue su vida pública, es el Islam avanza por toda Europa y toda Europa se convierte al Islam. Bien, ahorita que lo piensas, y por ende América, güey. O sea, ¿no? En su momento, quién sabe, porque los reyes católicos patrocinaron a Colón. Sí. Entonces, bueno. Quién sabe si tuvieran los musulmanes ganas de ir a América y entonces eso llega más tarde. Exacto. O no sé. Pero al ser una religión predominante, pues posiblemente sí. O sea, porque Europa era la única que tenía los medios para llegar a América en ese entonces. Yo estaba pensando en algo ahí. La idea de, pues obviamente no estamos hablando ni de China ni de India, que tienen unas tradiciones religiosas también pues muy, muy grandes, sino esto es muy occidental, como lo es el cristianismo. Pero la idea de la occidentalidad, si lo piensan, es mediterránea. Mayormente es mediterránea. Por más de que los vikingos y que todo esto, o que Rusia, o que lo que sea, las civilizaciones que lograban dominar el Mediterráneo eran las que iban imponiendo su religión, su forma de ver las cosas. Los griegos en su momento, los romanos, los egipcios, claro. Los cristianos, los árabes en su momento, porque la expansión de los árabes pues trata de ser como por Turquía y luego por África hasta España, para dominar también el Mediterráneo. Sí. Porque era el centro que España fue gran parte de su historia un califato. Sí. O sea, hasta 1400 y tantos lo recupera el cristianismo, los reyes católicos. Y está bien loco, porque si te imaginas el mapa del Mediterráneo y está España por un lado y Tierra Santa por otro, en medio que está Italia. O sea, de donde se movía ahí todo el tema central del Mediterráneo, que con el Imperio Romano y luego ahora con el cristianismo dentro del Imperio Romano lo dominan por completo. Entonces cualquier religión, como dices, la musulmana dominando el Mediterráneo, es muy fácil que pudiera haberse impuesto. No lo hicieron porque pues, dominaban el sur del Mediterráneo y los cristianos el norte la orilla norte. Y la verdad es que el poder de la Iglesia Católica y del Imperio Romano fue muy grande, ¿no? O sea, el Papa y que la Iglesia tuviera su propio estado y que coronara a los reyes, que el Carlomagno y su imperio en las Francias y todo eso era porque el cristianismo lo habilitó. O sea, la verdad es que fue más allá de... Ahí ya no estamos hablando para nada de las enseñanzas de Jesús, güey. O sea, no tiene nada que ver ese contexto geopolítico con los evangelios. Nada que ver, güey. O sea, esto era un tema de poderío geopolítico territorial donde el cristianismo amalgamó el continente europeo como lo conocemos.
con sus cismas y como lo que quieras. Y luego eso, después que los Reyes Católicos patrocinan la venida para América y tal, pues nos permeó a nosotros, ¿no? Y ahora, pues Estados Unidos es el país con más cristianos en el mundo, güey, ¿no? Sí. Y el cristianismo, pues es la religión con más adeptos en el mundo, casi el doble de los musulmanes, ¿no? Sí, de todos los cristianos. Todos los cristianos. Sí. Lo que está medio parejo es los católicos con los musulmanes. Pero todos los cristianos juntos es casi el doble, ¿no? O más del doble, un poco más del doble. Pero bueno, a ver, escenario 2, ¿no? Jesús no es crucificado y continúa con su vida pública. Cobra más fama, más fuerza y se vuelve un líder tan importante como el mismo emperador romano, pero en la región de Judea. Y muere de viejo, pero no resucita. Ok. Muere de viejo a los 42. Muere viejo a los 36. ¿Cómo de entrada, a ver, pensemos en un Jesús que no lo traicionan y no se muere, pero él sigue en su vida pública. Imagínense, tratemos de pensar cómo hubiera evolucionado sus milagros, güey. O sea, ay, güey. Porque en 3 años lo que hacía era, bueno, primero empezó leve convirtiendo el agua en vino, como cosas así, pero luego resucitó gente, hizo caminar paralíticos, curó a personas que tenían 30 años, 40 años enfermas. Y eso fue en 3 años. O sea, imagínense, échenle 10 años más de vida pública. ¿Qué onda? Que está bien loco eso ahorita que dices de los milagros porque, o sea, resucita a Lázaro, que era un güey que estaba muerto. Y todos lo vieron que estaba muerto y de repente resucita. Sí, después iba como en el cuarto día ya de ya muerto. Ya olía feo, ya estaba verdecito. Pero luego resucita él. Sí. Pero no como Lázaro, porque pues no, nadie lo vio. Nomás abrieron el sepulcro, ya no estaba. 2 que 3 por ahí se les apareció, pero no... Entonces tuvo que haber evolucionado sus milagros a hacer otra cosa. Vuelvo a lo del mito fundacional. No hubiera podido ser cristianismo porque no resucita. No lo crucifican y no resucita. Y justo aquí en el escenario es muere de viejo, pero no resucita. O sea, Jesús fue súper famoso, ahora sí dio cara al emperador romano y dijo, no. Estaría bueno. Yo sí soy el rey de los judíos y aquí se me van a la chingada todos ustedes y este es mi... ya no queremos creencias paganas y este es mi momento, ¿no? Hubiera tenido el mismo peso que David, que Salomón, que todos estos, pues... Que eran gobernantes. Ajá. O sea, y pues tenían peso religioso, pero más que nada eran líderes y gobernantes, David y Salomón. Pudo haberse quedado ahí. Sí. Que la genealogía, ¿no? Según yo, que ya no me acuerdo muy bien de muchas cosas, pero es y Abraham engendró a Israel engendró a... Y entonces, o sea, querían unir a Jesús con David, o sea, ¿no? Como que era hijo de los reyes judíos para darle como esa legitimidad, ¿no? O sea, como que tenía... Y no sé si es forzado o si... O sea, porque es que hace rato me recordaron cuando dijiste, es que se separan, ¿no? Los católicos, los que decimos, no, es que nosotros somos los verdaderos herederos. Alguna vez leí la idea de que, o sea, los judíos se separan de una, o sea, que no era una persona, o sea, Abraham que no era una persona, era una tribu, ¿no? Y las tribus no eran los 12, ¿no? Sino mucha gente, ¿no? Pero para simplificar, pues se hacían personificados. Pero esta historia de que Abraham, no podía tener hijos con su esposa legítima, Sara, creo. Sí. Y entonces los tiene con la esclava. Que no me acuerdo cómo se llamaba, Agar, algo así, no sé. No. Pero tiene a Ismael. Por eso los musulmanes, según leí, son ismaelitas. Porque entonces es el primogénito. Y luego viene Isaac o Israel. Cuando ya puede tener hijos. Ajá.
Pero entonces ahí viene el choque de, no, es que yo soy el primogénito, yo soy el heredero legítimo. Por hecho, todavía está el conflicto en Palestina y el show, ¿no? Porque esta tierra es me la heredó mi papá, pues, ¿no? Pero no, es que nosotros somos el legítimo porque era la esposa legítima. Pero yo fui primero, aunque no haya sido legítimo. Sí. Y de nuevo, creo que ya lo había mencionado alguna vez. Siempre pienso en esa frase de la canción del moro judío de Drexler que dice: no hay pueblo que no se haya sentido el pueblo elegido. Sí. Es bien fácil, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiera sido Jesús, que hubiera sido quien sea, habría sido el pueblo elegido, ¿no? Ahora, a mí sí me hubiera gustado ver un Jesús más poderoso, onda Hollywood, güey, ¿no? O sea, milagro volando, acá curando todo el mundo, o sea... Hay un chiste de Ricardo Pérez de La Cotorrisa que dice que pudo haber sido uno de los Avengers. Exacto. Pero el más poderoso. Exacto, güey, sí, o sea... si yo me pongo a pensar, güey, si yo hubiera sido el hijo de Dios, que en teoría somos, ¿no? O los que creemos en el cristianismo, pero el hijo de Dios como Jesús, de verdad, Dios, güey, como que el agua en vino y así como que se siente como que puedes hacer más, ¿no? O sea, yo creo que si Jesús hubiera seguido vivo, probablemente los milagros tendrían que haber ido escalando de dimensión y haber sido como, ay, cabrón, o sea, ahora sí no hay duda, güey, o así de, pues hay un conflicto allá o hay hambre, ¡fum! Mi rayo reparador de la hambruna o conflicto, el rayo de la paz, una cosa así mucho más notoria. No, bueno, Moisés abrió el mar. Que por cierto está su bastón, su callado en Turquía, güey, lo vi en uno de los palacios. Eso, mira. Ahí dice que es, güey. A ver, pausa con eso. Porque para este tema, pues estuve leyendo. Oigan, si es mucha carne, es mucha carne en el asador. Es mucha carne en el asador. Y espérate que diga y vas a pensar diferente lo de la carne en el asador. ¿Han escuchado hablar de las reliquias? Sí, o sea. El manto. No, eran miles. En la Edad Media hubo un gran mercado de las reliquias. La astilla de la cruz, esta espina de la corona, un frasquito con la sangre de no sé qué, el clavo, el mechón, el clavo, no sé qué. Hay una que casi nadie conoce y es el Santo Prepucio. No. ¿Qué pasó? Real. Porque además fue un dilema dogmático. Claramente. Porque es judío. Claramente. Y fue circuncidado, como la tradición judía. Sí. Entonces, fue un dilema durante mucho tiempo. Sí, el prepucio subió al cielo como subió Jesús o se quedó en la tierra. Hubo hasta como discusiones canónicas sobre ese tema. Y al final lo que se definió es que así como el pelo que se cortó o las uñas que se cortó, todo esto no subía al cielo. ¿Sí? Entonces lo convirtieron en una reliquia y hubo, no sé, como 20 iglesias en la Edad Media en Europa que decían tener el Santo Prepucio hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. O sea, hace unos añitos. Así en un relicario, hay un cuerito, y pues era venerado. Creo que sí había leído yo algo de eso. Era venerado. Wow. Y se lo peleaban y había iglesias que decían que yo tengo el original y yo tengo el original. Y entonces yo como, ay, güey. O sea, todas estas cosas, como esta que dices del bastón de Moisés. Si una iglesia en la Edad Media quería pues tener donativos, quería tener peregrinos que dejaban lana en el pueblo, tenía que tener alguna reliquia que hiciera que la gente pudiera ir a peregrinar. Pero bueno, ya me salí y fíjense que, y me hiciste pensar en algo que también tuve oportunidad de ver ahora en Israel. No está el original porque el original lo tienen guardado en el Vaticano, pero hay una réplica y está como una especie de museo y tuve ahí la oportunidad de que una
una historiadora me diera un recorrido por ahí sobre la Sábana Santa, ¿no? Es súper interesante ver cómo es esa sábana, la real, sí tiene como una especie de impresión en negativo del cuerpo de un hombre que tenía clavos en las manos, en las piernas, la herida en el costado, las 120 azotes que le dieron. Es muy interesante verlo y cómo hay cosas que sí se conservan ahí y que sea o no sea, pues es difícil pues, salir de la duda, pero sí es muy impresionante ver que permanezcan cosas de aquellos entonces y que puedan documentar de algún modo pues, nuestra historia, ¿no? Ah. Sí, bien interesante. Una cosa que tienen ahí también es justo cómo fue la corona de espinas, y normalmente uno no la piensa pues como la tienen los cristos de los templos, ¿no? Pero en realidad parece que era más bien como un casco, güey. Oh. Y eran unas espinas como de unos 8 centímetros, güey. Y tienen ahí pues una corona reconstruida como la que debió haber tenido, y un casco, o sea, tremendo, muy, 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 muy cabrón. Y este Jesús que planteas, que se pudo haber hecho un líder, hacer milagros, etcétera, abrir las aguas del Mediterráneo, lo que sea, pues iría contra estos mitos fundacionales, no solamente al no morir y al no resucitar, sino también al no poner la otra mejilla, como toda esta cosa de la paz y de ámense los unos a los otros. Entonces yo me imagino que en esta que planteas, sería como otro profeta u otro de los gobernantes de Israel como David y Salomón. Sí, que hicieron cosas y yo creo que habría pasado a los libros de historia más como un gobernante con claras atribuciones supernaturales, que como un líder religioso, como que Jesús en su vida pública hizo lo que tenía que hacer como para que pudiera ser percibido como un profeta, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ese es un escenario. El otro escenario me gustaría irme algunos cientos de años después y pensar en el territorio que correspondería a México, ¿no? México, pues es principalmente católico porque pues España nos conquistó, y España, una de las cosas que nos trajo, además de la sífilis y la viruela, fue el cristianismo, ¿no? Quisieron llegar a imponer, bueno, más no quisieron, llegaron e impusieron su lengua, su idioma y su fe, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que España no fue cristiana porque no existió el cristianismo, porque Jesús no lo traicionaron, y si no llegan los musulmanes, no viene nadie hasta muchos años después, ¿qué se imaginan que habría pasado con México y nuestras creencias en el desarrollo de la religiosidad, ¿no? Yo pienso que a mí eso, o sea, es decir, yo ya no soy practicante, ¿no? Entonces crecí en el catolicismo, pero ya prácticamente, entonces ya muchas cosas ya ni me acuerdo, ¿no? Pero entonces yo pienso, alguna de las cosas que me brincaban más era eso, ¿no? Es como, pues, ¿qué tenemos nosotros que estar pensando de un señor que vivió en Galilea? Pues, ¿no? O sea, pues, o es decir, ¿cómo o en China, pues, ¿no? O sea, porque ese era mi punto, o sea, como decir, bueno, ¿por qué no hablaba de lo que pasa? De lo que sí pasó aquí. O no, como decir, en esta ucronía, ¿no? Jesús sigue su vida pública y así, si es el Hijo de Dios y sabe el destino, que lo traicionan, sabe desde antes que lo van a traicionar o no, sabe todo, ¿por qué no hablaba de cosas que entendiéramos hoy, ¿no? O sea, de ecuaciones, de entropía, de energía atómica, de algo que nos hiciera un paro, güey, ¿no? O sea, de conservación, no sé, del agua salada en agua potable, güey. Sí. O sea, me decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no?
o en América, o sea, nosotros que tenemos que estar, y me da mucha, también cuando lo veo, pues, ¿no? O sea, lo entiendo y la Judea en Iztapalapa, ¿no? Y está, o sea, toda la escenografía de otro lugar, pues, ¿no? Aquí, entonces, y me gusta pensar luego cuando vas a Chichén Itzá o cuando estás en Teotihuacán, pues, ¿no? Y dices, wow, pues también esto tenía otras ondas loquísimas, muy fundamentadas en ideas, ¿no? Sí. Y en cuestiones religiosas, pues, ¿no? Entonces yo creo que aquí en México hubiera subsistido como subsiste, y como los vikingos ahora están renaciendo sus ondas politeístas, pues aquí también seguiría como pues ahí se hizo ¿cómo se dice? Esta simbiosis, ¿no? Es otra palabra, como sincretismo, ¿no? Sí. Con el Islam, ¿no? También, o sea. No sé si me imagino que han visto estas herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Como Midjourney y eso. Sí. Que son muy buenas para imaginar ucronías, ¿no? Y el otro día me topé con una de cómo serían los dioses aztecas y mayas si fueran personajes como de película, ¿no? Sí lo vi. Y se ven súper chingones, güey, ¿no? O sea, Tlaloc acá todo poderoso, güey, sí. Pues todos, ¿no? Todos nuestros dioses o los dioses de aquel territorio donde ahora vivimos. O sea, yo me imagino algo así con ese poderío y ese misterio y toda esa todo ese contexto y tradición que sí existe en el territorio mexicano, ¿no? O sea, yo no lo creo. Mira, pienso que dependería mucho de las condiciones del posible descubrimiento de América en esta ucronía y de las condiciones de la conquista. Pero hace un tiempo que fui por primera vez al Museo de Antropología y Historia, y les conté. Entonces estoy viendo estas estatuas y no sé qué, y digo, mira qué chido. Y están ahí, pues talladas ahí muy rústicamente. Oye, ¿de qué año es esta? Esta es de 1300 no sé qué. Este es de 1400 no sé qué. Y entonces digo, qué chido. Y luego digo, 1400. Y me acuerdo de las del Renacimiento. Me acuerdo de las... Y que ya estaban así hasta las vendas, así en mármol. Y digo, güey, o sea, había un desarrollo diferente entre Europa y América. Si hubiera llegado más tarde la conquista de América, con el tiempo suficiente como para que se desarrollaran más las culturas y crearan naciones grandes que pudieran defenderse, en una de esas sí, pero pudo haber sido una sola cultura. En esta ucronía, que ese desarrollo de Europa básicamente lo hizo el cristianismo, güey. Sí. O sea, el cristianismo fue quien forjó eso, güey. O sea, de hecho, este arte del que estás hablando es arte basado en el cristianismo. Sí. ¿Tú querías pelear? Sí, yo quería pelear porque es que sí es polémico, porque, por ejemplo, o sea, era una cochinada Europa, güey. O sea, y Tenochtitlán era una cosa limpia, no higiénica, los acueductos, o sea, coincido con que era un desarrollo distinto. Quizá este tema artístico, sí coincido, ¿no? La música, o sea, también es una cosa espectacular. O sea, es decir, no es comparable en todo, pues, ¿no? Creo que más bien el ejemplo, usé mal el del arte, pero me refiero a la capacidad armamentística. Pero ahí hablas de un tema geopolítico otra vez, pues, o sea, pues, ¿quién le gana a los putazos, pues? O sea. que es como se estaban imponiendo las religiones en ese entonces. Pues sí. Aquí no las impusieron a chingadazos. Y aquí se imponían también y así. Allá también así ¿no? se Las guerras floridas era, oye, a ver. Aquí se impusieron igual. Sí. Y creo que ya medio habíamos hablado en algún episodio de esta... Pues o no sé si fue en uno de los pilotos, de cómo se conquista o cómo se hace pues sí, este abordaje a otras nuevas culturas que normalmente son pues por imponer el lenguaje o el territorio o la religión. La religión. Siempre es así, güey, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo habría sido? Lo que sí creo es que probablemente hubiera quedado más de lo que fue.
¿no? Sí. Creo que España llegó con el cristianismo, el católico específicamente, pues a hacer borrón y cuenta nueva de muchas cosas fundamentales que ahora nosotros percibimos como nuestra propia identidad, siendo que lo que acabas de decir, que vienen de una persona que vivió hace 2000 y tantos años en Medio Oriente, ¿no? Aparte de toda esta polémica de la imagen de Jesús europeo, pues, ¿no? O sea, cuando salió esta que todavía no era generativa, ¿no? Pero era como de, bueno, los investigadores recrean el que puede ser el verdadero rostro de Jesús, ¿no? Que pues era más semítico, ¿no? Más ahí, más... Casi árabe. Árabe, pues sí, ¿no? O sea... Y no esta cosa rubia que vemos, ¿no? Ojazo verde. O sea, pero hay una cosa ahí que está interesante, lo que decías hace rato en esta discusión, lo de Tenochtitlan. Dime otra ciudad de toda América que fuera de esa magnitud. O sea, una civilización de esa magnitud como la azteca. En Estados Unidos no había, o sea, eran tipis y eran casi pues nómadas, cazadores, recolectores, no sé. Perú, ¿no? Perú. Tal vez Perú. Claro. Y El Dorado, pero nadie sabe, está no digan. En Brasil. Pero también las de Argentina, Chile, pues no, mapuches, todo esto, pues eran así como unas comunidades, no era una gran civilización como tal vez la Inca. O la maya o la azteca. Mexica, ¿no? Que la maya ya estaba en decadencia, ¿no? Para la época de la conquista. Sí. Ya había. Y los incas, según yo también, güey, ¿no? No sé exactamente, pero creo que los incas fueron también bastante antes, ¿no? Sí, creo que ahí la fuerte era la azteca. Entonces, sin la intervención española. Que Tenochtitlán ni siquiera lo construyeron ellos, ¿no? O sea... Digo, Teotihuacán, ¿no? Ellos ahí vivían y todo, pero era otra onda. O sea, fue de otra... Los teotihuacanos fue de mucho antes. Claro. Tenochtitlán era la ciudad de los aztecas, que justo era ya pues avanzada en muchas cosas, como... la alimentación, o sea, las chalupas, ¿no? Toda esta idea. La siembra. Súper sustentable. O sea... se hablan de miles de personas, pues, ¿no? Pero ya viviendo a mí ahí. lo que no me queda claro, y qué mal que no lo pregunten en el museo, pero, o sea, ¿era un imperio extenso o era nomás ahí, pues, una ciudad bien hecha y con 2, 3 cositas ahí? No tengo el dato de la extensión, pero sí era un territorio, pues, digamos que abarcaría mucho más que la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, sí era el imperio mexica, sí se habría extendido, porque además fueron conquistando, ¿no? Sí. Por eso los tlaxcaltecas no los querían, güey, ¿no? Porque se fueron expandiendo hacia los diferentes frentes, y sí era un territorio considerable, no solo era Tenochtitlán, ¿no? Ok. Para ya ir cerrando el episodio, me gustaría platicar un poco y lo dijiste tú hace unos minutos, pues tú creciste con el culto católico, ¿no? Yo también, y es mi fe, ¿no? Si ya interiorizándolo y pensándolo en nuestra vida, ¿qué cosas no hubieran existido en su propia vida si no hubiera habido cristianismo, ¿no? Pues tu nombre para empezar. Yo creo que una de las cosas que pensé ayer que estaba escribiendo el episodio era como el que es mi mejor amigo y ha sido mi mejor amigo por muchos años. Yo lo conocí en una comunidad de la iglesia, güey, ¿no? A la que iban mis papás y pues nos llevaban a los hijos. Él iban sus papás, nos llevaban a los hijos. Y pues es una amistad, güey, que ha perdurado por toda mi vida. Y si no hubiera habido cristianismo, probablemente no conocería a este güey, ¿no? No tendría ese amigo, ¿no? Ese es como un ejemplo. O no tendría, pues nunca habría tenido que pasar como mi boda hace 2 meses, no hubiera sido como fue, güey, ¿no? Creeríamos en otra cosa, habríamos jurado el amor y la unión frente a otro Dios, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
No, pues claramente. A mí, yo creo que hay que diferenciar, sí, totalmente entre el catolicismo y el cristianismo, pues, ¿no? El catolicismo es muy particular. Yo venía pensando esa idea, pues, o sea, me gusta porque es laxo en muchas cosas, o sea, te permite muchas cosas, o sea, no es tan rígido, o sea, es muy buena onda, ¿no? Pero genera también muchas cuestiones muy, pues como que quedan en el aire, pues, ¿no? Y yo creo, y lo que a mí me alejó más también eran como las ideas del miedo, ¿no? O sea, todo el tema del infierno, del castigo, de la represión, de que tienes que ser de una manera y te están observando, ¿no? Y esta hipervigilancia y tus pensamientos o sea, si es una camisa ahí como que te empieza a constreñir, pues, ¿no? Y venía pensando eso, o sea, bueno, es que me encanta porque es como ves a la banda en el tráfico y colgando su rosario, ¿no? Del retrovisor, güey. Son unos hijos de, ¿no? O hijas de, ¿no? Pero está ahí su religión, pues, ¿no? Y entonces, si fuera como más intensa y se plantearan todos estos ideales de paz y de... No, y las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Sí, que en teoría eso es lo que teoría, debería pero, pues, de haber prevalecido sobre... El mundo no está, no, evidentemente no se aplica a todo eso. Pero eso además, a mí me parece hasta inimaginable, ¿no? O sea, porque además, pues sin cristianismo posiblemente no existimos nosotros por el curso de los acontecimientos, ¿no? Pero suponiendo que existimos, me parece muy difícil porque es hasta una convención social, es una convención cultural, ha sido como lo que ha regido el tema histórico de Occidente, que pues somos parte de esto a lo largo de todos los años. Entonces, hasta tu nombre, ¿no? Pablo, o sea, no podría existir, ¿no? O sea, un montón de cosas no sucederían. Y ahí pienso, creo que el ser humano no necesita tener una fe. O sea, yo difiero. Sí. A ver, plantea tu idea, Yo no soy una persona creyente ni religiosa, no creo ni siquiera en la existencia de un Dios. Sin embargo, creo que no es para todos y hay muchas personas que pueden hacer una vida, una vida bien y se agarran de algo que les funciona y se me hace que está chido siempre y cuando sea pues sin hacer daño a los demás, pues. O sea, creo que, más bien a lo que voy es que creo que no todos estamos capacitados como para entender la pequeñez del ser humano y entonces sería como algo muy nihilista y entonces, ¿sabes? No sé, ¿viste la primera temporada de True Detective? No. O sea, hay un discurso ahí donde dice, o sea, yo me considero pesimista. Pero más bien es realismo. O sea, yo creo que lo que debería ser el ser humano es un animal que tomó demasiada conciencia de sí mismo y que nos hizo creer que todos somos únicos y especiales y lo que deberíamos de hacer es desaparecer. Y entonces le pregunto a otro güey, oye, ¿por qué no te suicidas? Pues porque tengo una programación para no hacerlo, pero yo por mí lo haría. Entonces, no, la gente necesita agarrarse de algo, creo, pero ¿por qué no? Es que me parece que esta idea es que el hombre necesita una creencia desde los tiempos prehistóricos, ¿no? Es esa justificación, o sea, tienes que decir, ay, pues es que ya somos, entonces, ¿cómo nos justificamos 1000 años de cristianismo, 2000 años de judaísmo, 5000 de no sé qué? Y es lo que acabas de decir, o sea, y entonces empieza a haber estas teorías de decir, bueno, es que estábamos en la estepa solos y con miedo y entonces veías morir a tu compañero de casa y entonces crees que lo sueñas y hay un mundo después y las ideas religiosas es parte de ti. Pues no sé, no me sigue cuadrando porque es como eso, o sea, sigues
Eres una especie, necesitas comer, moverte, reproducirte. ¿Para qué necesitas la religión? ¿No? O sea, no se necesita como tal, como especie. Yo creo que porque tenemos conciencia de nuestra mortalidad y nos asusta. Sí, pero es un mito y te creas un mito, historias. Pero es una realidad que vamos a morir. Y para mucha gente, ese tema... Pero ahora que decías lo del suicidio, por ejemplo, está hiperpenadísimo, ¿no? O sea, bueno, no sé si todavía, pero la iglesia es como de, no puedes, tú no puedes. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo? Somos una especie, como, ejemplo, pero sí puedes matar y puedes matar en nombre de Dios y... Vivir la vida como creyendo en la ciencia que se me ve a mí como lo utópico, como lo ideal, me parece que es menos poderoso para el ser humano que una buena historia. Claro. Y si algo tienen las religiones es que tienen historias. Tienen una gran historia. Y es pues desde que estábamos en fogatas contando historias. Yo creo que hay un eje rector de esa conversación, como una columna vertebral que aplica para la mayoría, para la vasta mayoría de la humanidad, que es que queremos saber cuál es el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y eso lo explica muy bien la religión, la que quieras, ¿no? Sí, pero pero lo dijiste hace un momento. Nuestros papás nos impusieron una religión. Sí, si no lo habían impuesto u otra, pues seríamos eso. No, pero más allá de la religión que sea, yo creo que sí hay un impulso humano natural de entender por qué estamos aquí y para qué, ¿no? Probablemente... Y no como raza, sino como persona. O sea, sí. El sentido de la vida, güey, ¿no? Y yo creo que eso lo encuentras mucho más a la mano en una fe religiosa, ¿no? No digo que... a la mano. Sí, y te tranquiliza. Y para la vasta mayoría es una forma de vida, güey. En mi caso, yo sí creo que el sentido de mi vida tiene que ver con hacia dónde voy después de aquí, y eso me lo resuelve una fe, porque no me lo ha resuelto la ciencia, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, la ciencia, pues me acabé donde acabé, ¿no? Entonces, y en ese sentido, probablemente... Pero sí lo resolvió, güey. Sí, pero no... Y no lo quieres aceptar así, y justo es lo que te digo, güey. Porque para mí, pues yo quisiera tener un sentido más allá de eso, ¿no? Asumir que no es muy complejo. Sí. O sea, yo lo tengo asumido. Yo lo tengo asumido que, pum, se acaba, listo, bye. Pero es muy, muy complejo. Sí. Yo alguna vez escuché que sí, que el quien duda más que el que cree ciegamente tiene más ganas de creer. Sí. Mira, yo alguna vez escribí una frase que dice como que la vida es muy, ¿cómo dice? No me acuerdo muy bien, pero es algo como la vida es muy dolorosa y por eso necesitamos la fe, ¿no? Es eso. Creo que va por ahí. Pero bueno, amigos, creo que ya nos extendimos mucho y creo que da para mucho más. Temazo, me encantó. Temazo, sí. Lo que quiero es dejar aquí dos preguntas para la reflexión de nuestros escuchas, nuestros videntes, ¿no? La primera es, si no hubiera habido cristianismo, ¿en qué habrían creído sus tías? ¿No? ¿En qué habrían creído sus mamás si no creían en Jesús? Porque es muy común. En Peñabebé. Tengo 2 tías monjas. Es lo que te digo. ¿En qué habrían creído? Bueno, ya falleció y un tío obispo. Mi abuelo, pues antes de tener el montón de hijos que tuvo, estuvo en el seminario. Sí, es que estaba ahí. Es parte. Sí. Y es lo que les decía, el cristianismo fue la identidad. Igual mi suegro también estuvo en el seminario. La identidad de Europa y por lo tanto la nuestra, güey, porque nos la trajeron. O sea, y lo hablamos en el episodio, hace 2 episodios, creo, hace 3, en el 4, que la idea de la mexicanidad fue inclusive posterior a la idea de ser guadalupanos, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Fíjense, una cosa curiosa ya para no alargarme más. Ahora que estuve en Israel, en Jerusalén, en la ciudad vieja,
pude ver la casa donde nació la Virgen María, donde vivían sus papás. Y es una de las poquísimas construcciones que no se destruyó, porque para los musulmanes las mamás también son muy importantes, como para cualquier persona. Y como Jesús sí es un profeta para ellos, decidieron no destruir la casa de la Virgen María. Entonces, curioso, pues, ¿no? Qué detallazo. Qué detallazo. Destruyeron todo lo demás. La casa de la Virgen María no. La otra pregunta, ¿cómo habría cambiado la idea de Dios en nuestra cultura? ¿Cuál sería nuestro Dios si no es Jesucristo para los que sí es Jesucristo? ¿O cuál sería el Dios de los cristianos si no tuviéramos? Pues en general algún barbón, ¿no? Todos son barbones, o sea, hasta los nórdicos, todos son barbones. Sí. Es que fíjate, Mahoma, justo no ahorita sé. que lo dije, no, pero es que Mahoma no es Dios, es profeta. Es profeta. Exacto. Alá Y es solo, el- exacto. Y aún así Y no tenemos la imagen de Mahoma. Sí, Mahoma. Uy, claro. no, No, ni sí, no. hables de eso Pero es porque- que no, quiero decir, esta onda de que, o sea, es que es el Dios Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo. O sea, sí se aventaron Es una gran historia, güey. una buena imagen ahí. Es que Una buena imagen. todas tienen que tener una buena historia. O sea, ve el Antiguo Testamento. Son puras historias que dices como, ¡ah, la madre! Sí, son buenas historias. Son buenas historias. Pues, queridos escuchas, queridos amigos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Tiempos Imposibles, ya el 7º. Nos da gusto que nos escriban, síganos escribiendo en YouTube, en Twitter, en Instagram o en cualquiera de nuestras plataformas. Está la página de tiemposimposibles.com. O también nuestras redes sociales. A mí pueden encontrarme como Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Pablo Hernández Mares. Y pues pueden buscarnos, pueden sugerirnos temas. Búsquenos, platíquenos. Y platíquenos Gracias cómo se por imaginan seguirnos. que habría sido la vida si Jesús no hubiera sido traicionado. Y episodio 7, que el 7 es número... El 7 es número de Dios. El 7 era ahí... Ay, lo traía bien preparado. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en otros tiempos. La guardia de los sacerdotes llegó por él. Judas, dándole un beso en la mejilla, lo puso en evidencia y los soldados se le abalanzaron. Jesús, en un idioma que nadie conocía, pronunció unas palabras que lo hicieron brillar con una luz incandescente. En ese momento, todos los que pretendían apresarlo perdieron el control sobre su cuerpo y como si se hubieran quedado sin fuerza se desvanecieron en el acto y no pudieron volver a caminar. Jesús se fue y nadie más se atrevió a intentar capturarlo por el resto de su vida.